Con rugido de mar y tenemos la columna de Totó Verona, la columna sobre historias marplatenses. Hola Totó. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, felices mediodías domingueros. La semana pasada me explotaba el WhatsApp, preguntaba, ¿y la columna de Totó qué pasa? Bueno, Y algunos inconvenientes de vez en cuando se qué producen, ¿no? linda la columna. Me Algunos encantan las inconvenientes. historias marplatenses. El otro día hay un famoso youtuber que anduvo acá por la ciudad y haciendo el recorrido de las cosas que nosotros hablábamos, las Ah, casonas de Ortiz Basualdo, las casonas ay, esta tan linda que queda ahí a una cuadra del lugar, la que está en venta claro, ahora. claro, Bueno, sí. en fin, Y así hay, que todavía Mar del son Plata temas cuenta súper esos, ¿eh? con mucho patrimonio, Hay cuenta con una muchas que, cosas muy hay una gratas que de ver. está allí entre los edificios en La Rioja y 3 de febrero que dice Las Brisas. Las brisas, sí, Esa sí, algún sí. día podemos hablar. Y algún día se puede hablar, Bueno, sí, dale, ¿no? pero hoy no. En este momento no. ¿Hoy de qué vamos a hablar, En este Toto? momento no lo tengo. Hablamos un poco del ferrocarril, Dale. que mucha gente no conoce y no sabe. Bueno, los ferrocarriles son muy importantes porque son medios de transporte, en principio, medios de transporte de carga. Sí. Después se adaptaron para hacer transporte de personas, pero generalmente transporte de carga. Mar del Plata recibió el ferrocarril en 1886, muy cerquita de su fundación realmente. Y eso generó en la zona donde está la estación de ferrocarril, o sea, desde la calle San Juan hasta la calle Chile, que hay un montón de hectáreas, en línea de 2 hectáreas, un montón de hectáreas que son de propiedad del ferrocarril y son todos los sistemas que el ferrocarril hoy tiene y antes tenía, que eran mucho más complejos, había muchas más vías de movimiento y logró que esa zona tuviera un gran crecimiento. Es una zona realmente fundacional, hubo mucha gente en esa zona que se afincó, de hecho hay familias que tienen una gran trayectoria en ese lugar, y también se pusieron un montón de elementos, porque tenemos que tener en cuenta que los ferrocarriles de aquella época eran ferrocarriles que andaban con otros combustibles, o sea, esos ferrocarriles eran máquinas a vapor, por lo tanto tenían que tener agua para generar vapor y además calderas que tenían que tener fuego que se generaba con, en su momento, carbón de piedra, después madera, leña y después entraron otros combustibles de petróleo, líquidos, gruesos. O sea que por ahí se hicieron una cantidad de elementos complementarios de lo que era el ferrocarril. ¿Por qué? Porque además el ferrocarril, cuando empezó a traer gente, y tengamos presente también que hablamos de 1886 el ferrocarril, pero hablamos de que el Bristol Hotel, gran hotel de Mar del Plata, gran hotel de Sudamérica, se funda en 1888, o sea, 2 años después del ferrocarril. Entonces, la gente empezó a demandarle al ferrocarril que no fuera un medio de transporte de carga, sino un medio de transporte de personas. Y entonces empezaron a aparecer los vagones para personas, pero que venían de otra manera como nos movemos hoy. Los vagones eran todos dormitorios, o sea que están todos preparados para pernoctar, para que el viaje sea más placentero, más tranquilo, y todo eso necesitaba elementos como ser la bianquería, o sea, sábanas, mantas y demás cosas que cuando los trenes llegaban a Mar del Plata tendrían que ser cambiados, modificados y mandados a lavaderos. Por lo tanto, en la zona se generaron grandes lavaderos. Así que el tren también decimos que traía elementos, no solo personas, y también en la zona se ubicaron un montón de bodegas porque venía vino que venía en grandes depósitos, en vagones depósitos. De hecho, había una vía que se desviaba de la zona de tránsito directa y entraba a un galpón de una firma que ya no está, Aragone, que llegaban los vagones y entraban a la empresa, a los galpones de Aragone donde se depositaba el vino y se envasaba
Aragón, decía la publicidad. Había una publicidad. Sí. ¿Cómo se llamaba? De Goa. Y puede ser que Norberto. Y estaban también las bodegas de Furlotti. También hubieran, claro, sí, que estaban bodegas Giol, hubieron bodegas Giol, que todavía el edificio está medio abandonado, en la esquina de 25 de Mayo y San Juan. O sea que hay un montón de elementos que estaban allí y que se fueron afincando a consecuencia de lo que es el ferrocarril. Bien. Y el ferrocarril allí, entonces siguió y tenía una línea que iba hasta el puerto, claro, a través de lo que es la actual calle Guido, que la vía todavía sigue existiendo. Claro. Había una estación que se llamaba Estación de Cargas en la calle Juan B. Justo, allí cerca del Parque de Deportes. Claro. Y bueno, y seguía, y había una vía subsidiaria, porque esa vía en directo va hasta Chapalmalal, no a la colonia, sino a la localidad de Chapalmalal, y después sigue hasta Miramar, esa vía. Y después había un desvío a la altura de Vértiz, que era Juan José de Vértiz y Salcedo, era el virrey. Mirá. No, era una paquetería, ¿no? Por allí circulaba el tren hacia el puerto. Y tuvimos un tren del pescado que circulaba muy de madrugada y era muy rápido. Era mucho más rápido que los trenes actuales. Mirá. Y eran trenes que circulaban a vapor. Pero las vías eran más nuevas, las vías, los durmientes eran buenos, no se movían, no se ondulaban las vías y entonces los vagones resistían de llegar hasta allá. Mirá. Muy bien, pero la gente pudiente, la gente que empezó a conformar en Mar del Plata, además de venir al Hotel Bristol, por supuesto, también empezó a generar sus fincas y demás en la loma de Santa Cecilia. Claro. Lo cual quedaba muy distante, porque a través del tiempo, cuando las superficies no están cubiertas con edificaciones y demás, parece que las distancias son más largas. Cuando la ciudad se va conformando, el tejido así arquitectónico se va cubriendo, parece que las distancias se acortaran. Y entonces pero antes llegaban los paquetes y decían, desde San Juan y Luro hasta mi loma de Estela Maris, estoy un montón de tiempo. Además, la gente venía en esos hermosos trenes, por supuesto, durmiendo y demás, pero venían familias completas, sí, y venían con su equipo de trabajo de la casa, o sea, todo el servicio de la casa, y además transportaban vajilla, transportaban blanquería propia, no solo la de tren. Claro. Así que era un montón de cosas que tenían que ser transportadas desde esa zona, Italia y Luro. Luro no se llamaba en aquella época, pero bueno, claro, lo voy marcando porque la gente, si yo le digo Avenida América, no sé dónde está hablando este caballero. Bueno, entonces empiezan a demandar la gente, aquella que estaba en la zona de Santa Cecilia, y dice, no puede ser que nosotros tengamos que venir, bajarnos del tren, que es cómodo, y bueno, subirnos a distintos medios de transporte locales, claro, que no son tan cómodos como esto, o tenemos que tener nuestro propio equipo de transporte. Tenemos que tener una estación mucho más céntrica. Hagámoslo cerca del Hotel Bristol, hagamos la estación. Y que sí que no, lograron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Dardo Rocha, que amaba Mar del Plata, le gustaba Mar del Plata, dijo, sí, vamos a hacer una estación más céntrica. Y desde aquí que apareció lo que se llamó Estación Ferrocarril Sud, que en su momento se ponía con letra D final, Estación Mar del Plata Sud del ferrocarril. Y entonces se empezó a armar allí en la calle Alberti y Sarmiento, hoy día. O sea que hubo que hacer vías desde San Juan y Luro hasta Alberti. Nuevas vías, exactamente. Entonces, de la vía que iba a Miramar se hizo una desviación en la zona, claro, en la zona que corresponde a las actuales calles Roca y Rodríguez Peña, y el tren transitaba por ahí desde la calle aproximada, donde dijimos Guido, ¿no es cierto? Más o menos a la altura de Dorrego. Ahora hay 3 torres que son edificios de la municipalidad, fueron del sindicato municipales, claro, y en ese lugar era donde el tren se desviaba para ir a la nueva estación,
que el primer tren llegó en 1910. La estación todavía no estaba, Dormal no había terminado de hacer ese hermoso, era un galpón. Claro. Pero Llegabas. cuando llegaron en diciembre del 2011, de 1811, ahí sí, estaba una hermosa, 1911, 1911. estaba, me va demasiado lejos, estaba una hermosa estación súper decorada, una belleza. Ornamentada. Tremendamente ornamentada, hoy está mucho más sencilla. Alisadas, claro. Claro, Sí. bueno, se Está alisó, bien, se es alisó por los difícil. años 30, ¿eh? No es... No es que Hay gente que quería... lo agarró pero el gallego y lo alisó. No. Cuando ven las fotos de lo original y dicen, ay, qué bonita que era, qué linda que era. Sí. ¿Por qué no la arreglaron igual? Primero porque sale una fortuna. Una fortuna. Es poco posible de pagar en este momento. Sí. Y por otra parte, los materiales con que estaban hechas eran materiales suntuarias, pero no de calidad para Mar del Plata. Lo mismo que sucedió con la Rambla, que se denominaba francesa. Claro. ¿Cierto? Los materiales, mucho hierro descubierto, Claro. mucho hierro no tratado, hay mucha forma cinguería, o sea que las cresquerías, Sal, claro. esos picos que tenía por arriba, eso era todo obra de cinguería de muy alta calidad en cuanto a la mano de obra y demás, pero los materiales no eran buenos para una ciudad como Mar del Plata, que está metida dentro del mar por las estribaciones de Tandil y Ventaña. Nosotros estamos metidos dentro del mar, entonces nuestro clima salino es muy grave para todo esto. Total. Bueno, un poco es esto el cuento que Me encantó. al ferrocarril. Me encantó. Me encantan los trenes. Un datito más que creo que la vez pasada A habíamos hablado, lo del plato de giro, que es muy interesante. Sí. Porque a veces las locomotoras como van y vienen, ¿no es cierto? Tienen sentido, pero aquellas viejas locomotoras necesitaban de ser giradas, y entonces había en la esquina de San Juan y Luro un círculo muy grande con una vía en el medio, como si fuera un reloj grande, donde la locomotora ingresaba y por su propio movimiento hacía que girara sobre el eje central y se posicionara en la reversa de como había ingresado, o sea, entraba hacia adelante y volvía a salir con la trompa adelante, pero para la otra vía. Entonces ese era el plato de giro, que después de muchos años algunas locomotoras se cayeron, quedaban colgadas en el muro perimetral, apuntando a San Juan. Claro, tenemos una ahí decorando. Hay una que es el mismo modelo que de la locomotora que llegó en 1886. En septiembre del 86 vino un tren todo decorado, bueno, lo decoraron ahí a 2 cuadras, ¿no? Sí. Pero vino una locomotora como esa, es el mismo bien tipo, de vapor, un equipo recuperado, no es el que vino, por cierto. Claro. Pero es una locomotora de ese. Claro. Y el plato de giro, si alguno lo quiere ver, está en el fondo, está alrededor de, digamos, sobre 25 de mayo, que se puede transitar, y creo que es la calle Francia. Ahí se puede ver todavía el plato de giro, evidentemente que hay muchos equipos, como son los locotractores, que son locomotoras de servicio, pequeñas locomotoras. De los locotractores voy a volver a hablar en otra oportunidad, de aquella estación del Ferrocarril Sur. No quiero abusar del tiempo. No, está bien, nos quedamos jamás con contenido para la próxima. Me encanta. Yo viajé a Rosario ahí con Chicago, con mis sábanas, todo. Claro. 10 puntos, un lujo. Totó, muchas gracias. Igual. Nos vemos el próximo domingo con más columnas de Historia de Mar del Plata con Totó Verona. Muy buenas tardes. Ustedes no se vayan, ya volvemos por Rugido de Mar. No pasaste el chivo del Facebook. No hay problema, se hace en otro momento.